les quiero hablar en primer lugar de qué es lo que les quiero contar hoy. Y lo que les quiero contar hoy seguramente está en un nivel inferior al que el resto de conferenciantes les van a dar. Pero creo que es el momento oportuno para que ustedes desde la base comprendan lo que son las operaciones militares actuales. Y luego poder pasar a otros escenarios, a otros niveles más elevados como es el estratégico o el político, de los cuales van a tener muchas conferencias según he visto yo el programa. Bueno, ustedes saben que desde la caída del muro de Berlín las operaciones militares realmente han cambiado y nos han cogido a los militares con una expresión muy nuestra, con el paso cambiado. Ustedes ven cuando alguien desfila, cuando desfila un bloque de militares, hay alguien que no lleva el paso y rápidamente se ve. Bueno, pues efectivamente, nos ha ocurrido. Y hemos aprendido. Y hemos aprendido todos. Y les ha pasado a los ejércitos del mundo. Pero hemos tenido que ponernos las pilas y hemos tenido que sacar doctrina, procedimientos, tácticas, técnicas que se parecían muy poco a las operaciones convencionales que estábamos llevando a cabo, o al menos para las cuales nos preparábamos. Yo primero les voy a hablar de dos cosas, básicamente, y las voy a interrelacionar. La doctrina militar, específicamente la doctrina militar terrestre, y las operaciones militares actuales. Y empezando a hablar de doctrina, yo quisiera utilizar el diccionario de la lengua española, permítanmelo, porque en el mando donde yo estoy y cumplo con mi trabajo, siendo su secretario general, porque ustedes saben que el secretario general es el equivalente al jefe de Estado Mayor. Hay un jefe que es un teniente general, que es el que manda, evidentemente. Pero el secretario general es el que curra, en la terminología, en la acepción curra. Bien. Y quiero leerles cuáles son las acepciones de doctrina del diccionario de la Real Academia Española. Dice, enseñanza que se da para instrucción de alguien. Bien, por ahí vamos. Ciencia o sabiduría, más o menos. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. Ahí estamos. Y esto lo podemos aplicar perfectamente a nuestra doctrina. Y hablando de lo que es la doctrina militar y fundamentalmente la de las fuerzas terrestres, yo les quisiera leer más o menos una definición como continuación a estos conceptos genéricos que nos dice el diccionario. Dice, es el conjunto de principios, conceptos y directrices fundamentales para el empleo de las fuerzas terrestres en operaciones militares. Bien. Visto esto, yo les quisiera hablar un poco de cómo ha sido la evolución de la doctrina. Y en realidad, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército de Tierra, que es el primero que existió, la primera referencia importante a la doctrina fue el Tratado Séptimo de las Reales Ordenanzas de Carlos III. Bien, ahí es donde empezamos a dar unas directrices muy genéricas sobre organización, sobre composición, sobre forma de llevar a cabo las operaciones, etc. Pero es realmente el primer documento donde se habla de doctrina es en 1882, con el Reglamento del Servicio Militar en Campaña. Era de influencia prusiana, y ya se hablaba también de lo mismo, pero de una forma mucho más estructurada. De organización, de medios de transporte, de marchas, de campamentos, fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. En 1924 sale ya el primer documento que va a ser más o menos el que va a dar continuidad a los que van a salir después, que van a ser más o menos una actualización de esto, que es el empleo táctico de las armas y los servicios. 1924, terminada la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, en esta doctrina, lo que reflejan nuestros militares en aquel momento es las experiencias del bando ganador de la Primera Guerra Mundial. Desgraciadamente aquí, las tácticas, técnicas y procedimientos relacionados con la guerra relámpago no estaban incluidas. Como vimos después, en la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran efecto. Pero sí que se daba una gran importancia entonces a los apoyos de fuego, sobre todo los apoyos en masa llevados a cabo por la artillería y también en la preparación artillera. Se hablaba también de las armas y se hablaba de los servicios como prolegómeno a lo que actualmente llamamos logística. En 1976,
Ha habido otras actualizaciones, pero en 1976 sale una doctrina a la cual yo tengo mucho cariño. ¿Por qué? Pues porque esa es la doctrina que yo estudié. Y esa es la doctrina que, aunque me la cambien después, los principios básicos, como me lo tuve que aprender, como quien se aprende la Biblia de memoria, pues son los que subyacen, los que quedan. Y efectivamente esa del 76 podríamos decir que es el punto de partida de una doctrina moderna hasta la caída del muro de Berlín. Y reglamentariamente no hemos reaccionado hasta el 2004 con una última doctrina ya adaptada. Pero realmente la reacción real y total ha sido este año, ayer, hace unos días, 4 o 5 días, con la firma de la nueva doctrina ajustada perfectamente a los procedimientos y a la realidad del ambiente que nos está tocando vivir ahora mismo en las operaciones. En esta del 76 ya se definen los principios del arte de la guerra, algo que va a seguir hasta hoy. Principios que llamábamos inicialmente inmutables, ahora no hay nada inmutable. Todo muta, todo cambia y sobre todo hay que ser flexibles. Decíamos, voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. Para los militares nos dice mucho, pero cada uno de estos aspectos o principios exige una reflexión donde no me voy a meter porque estaríamos hablando muchísimo tiempo. Y había otros complementarios muy importantes para los militares, la acción de conjunto, la sorpresa, secreto, economía de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablaba de los elementos de la acción, el hombre, el armamento, el material y el ambiente por primera vez. Importantísimo el ambiente. Pero el ambiente era la última, era lo que rodeaba todo lo demás. Ahora el ambiente es mucho más importante que el resto. Vinieron luego las doctrinas del 80, o las actualizaciones del 80, del 96, del 98 y del 2003. Y aquí ya sí que aparecen conceptos influenciados por las estructuras internacionales o multinacionales a las que pertenecemos, básicamente la OTAN. Y salen las funciones de combate, las 10 funciones de combate que nos han servido hasta hace muy poco. Maniobra, apoyo de fuegos, inteligencia, defensa aérea, mando y control, guerra electrónica, movilidad y contramovilidad, supervivencia, protección y apoyo logístico. Bien. Se habla de actividades conjuntas, no se entendían las operaciones ya en esta época, a partir del 84, sin ser conjuntas, y se hablaba del carácter bélico o no bélico de las operaciones. Curioso ya. Es decir, que los militares piensen en hacer operaciones no bélicas. Pues sí, empezamos a plantearnos esto. Y ya se reflejaba en esa doctrina. Y ya por primera vez, en la del 2003, que salió en el 2004, se hablaba del conflicto asimétrico. Fíjense ustedes qué tarde, cuando ya llevamos trabajando en el conflicto asimétrico desde hacía varios años, incluyendo dentro de ellos los procedimientos contra la subversión, el terrorismo, la manipulación de la información, las guerras de guerrillas, etcétera, etcétera. La nueva doctrina que se acaba de firmar, hace solamente, esto es una primicia para ustedes, hace aproximadamente 4 o 5 días por el jefe de Estado Mayor del Ejército, ni siquiera ahora mismo aún la hemos distribuido, es este documento que aún pone aquí borrador. Pues hay aspectos importantes y novedosos que se ajustan a la realidad actual y que permiten hacer una comprensión más fácil de lo que está ocurriendo en estas operaciones donde van los que vestimos de caqui, los que visten de azul, los que visten de verde y los que visten de blanco. Yo me voy a ceñir más a las operaciones terrestres. Pero la verdad es que todas las operaciones no se entienden ahora mismo si no son conjuntas. Y conjunto, para que no esté habituado a utilizar estos términos, quiere decir que es una operación única donde participan los 3 ejércitos perfectamente coordinados con un mando único. Hay que decir que para llegar a este documento que les acabo de mostrar, se han hecho varias aproximaciones iniciales, pero nos hemos quedado no en el ámbito doctrinal, nos hemos quedado en el campo de los procedimientos, de las tácticas y de las técnicas. Así, por ejemplo, nos acuciaba la necesidad de tener un documento que hablase de la contrainsurgencia, Y en el año 2008, después, cuando yo llegué de Afganistán, yo era entonces coronel, joven coronel, me convocó el general Puentes, entonces director de doctrina orgánica y materiales,
y junto a otros expertos me extrajo, como quien extrae la sangre de uno de los cuerpos para hacer un análisis posterior, todas las enseñanzas que yo había tenido como comandante de la misión en Afganistán. Fruto de eso y de otras experiencias que aportaron otros de mis compañeros, salió este documento que nos ha hecho mucho bien, Contrainsurgencia, y que nos ha servido para sacar adelante todas las misiones que desde entonces estamos haciendo. Ir aquilatando, ir entrando con más profundidad, con mayor detalle y precisión, cómo solucionar los problemas que se nos plantean. Posteriormente, hemos entrado en otro concepto que ahora está muy de moda y es muy conocido, que es el de la estabilización. Lo necesitamos, y ahora veremos cómo esta doctrina, esta nueva doctrina, trata la estabilización en dos niveles distintos. Operaciones de estabilización. Bien, pues el jefe de Estado Mayor del Ejército, antes de sacar adelante esta nueva doctrina, dicta unas directrices, porque hay que pensar en el futuro, y planear es prever. Y le dice a su ejército qué es lo que quiere, cómo tenemos que cambiar las cosas, a dónde tenemos que ir, porque nos han sorprendido las nuevas operaciones, el nuevo entorno, los nuevos procedimientos. Y lo tengo aquí, uno en inglés y otro en español. En inglés porque nos lo han pedido muchos países, porque en cierto modo hemos sido pioneros de esto. Y somos pioneros porque a nosotros cambiar nos cuesta menos que a otros. Por ejemplo, a los americanos les ha costado infinitamente más. Sin embargo, nosotros somos capaces de adaptarnos con los medios que tenemos a los nuevos procedimientos y a las nuevas misiones. Bien, pues el jefe de Estado Mayor del Ejército, el jefe del Ejército, dictó esta misión Ejército 2025. Ya nos ponía, el jefe del Estado Mayor nos ponía un horizonte. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer hasta el 2025. Porque quién sabe hasta cuándo este ambiente, estos procedimientos se van a tener que utilizar. Porque las situaciones en el mundo son tan cambiantes y tan variables que seguramente en unos años tendríamos que cambiar. Bien, pues decía el jefe de Estado Mayor del Ejército, muy probablemente los escenarios posibles serán aquellos en los que se lleven a cabo operaciones de estabilización. Estabilización es la palabra actual, recuérdenlo. Y dice, en la era de la globalización, el camino de la paz se vuelve complejo y repleto de incertidumbres y peligros. Este escenario exige disponer de un ejército versátil ante la diversidad de la amenaza, capaz de llevar a cabo las misiones encomendadas al servicio de la defensa, la seguridad y la política exterior del Estado. Las Fuerzas Armadas, en las misiones que hacemos, estamos haciendo política exterior. Hacemos acción exterior del Estado, importantísimo para la política de nuestro país. Y el genio lo recoge aquí. Y también en este documento, pequeño documento, que lo puede tener cualquiera, pues esto no está clasificado, es un documento fácil, corto, pero es importante porque define los 19 aspectos claves para lograr esta evolución y para que en ese objetivo del 2025 tengamos un ejército adaptado. Seguramente antes de llegar al 2025 tendremos que hacer la operación de volverlo a readaptar, porque habrá habido otros inputs, otras situaciones ambientales que nos exijan volver a repensar cuál es nuestra estructura, nuestra orgánica y cómo debemos afrontar los conflictos de la época que correspondan. Y dice, con respecto a la gestión del conocimiento, muy importante ahora en las Fuerzas Armadas y seguramente en cualquier otra organización, dice, los jefes tratarán de averiguar constantemente si hay procedimientos mejorables, activando mecanismos de comunicación interna capaces de mejorar cada proceso. En zona de operaciones, esta gestión del conocimiento se llama lecciones aprendidas. Digo esto porque para los militares, ahora mismo, la experiencia que se obtiene en los teatros de operaciones es fundamental poder aplicarla inmediatamente en todos los procesos de formación y de entrenamiento, de training, que dicen los americanos. Entonces, nosotros tenemos un sistema, hemos creado un sistema aquí en el MADOC, de tal manera que todas esas enseñanzas inmediatamente se irradian y se imparten en la enseñanza militar para oficiales, oficiales, tropas, en los contingentes que se están formando, etcétera, etcétera. De tal manera que en el menor tiempo posible, todas esas experiencias, buenas o malas,
en un caso se corrigen y en otro caso se implementan. Por ejemplo, para los nuevos armamentos o procedimientos que necesitamos, tenemos procedimientos rápidos para que en el menor tiempo posible se puedan implantar en una operación determinada, por ejemplo en Afganistán. Tengan ustedes en cuenta que nos estamos jugando la vida de nuestros hombres. Eso es lo más preciado. Y eso es lo que intentamos hacer de las enseñanzas que sacamos. Respecto a la formación del soldado y el conocimiento del entorno, dice el GEM, debemos disponer de un soldado polivalente, con amplios conocimientos tácticos y técnicos que le permitan emplear el material disponible en el escenario asignado. En operaciones se le proporcionará el necesario conocimiento del entorno cultural, que le permita comprender mejor la realidad que vive, los cometidos que desarrolla y el entorno en que se mueve. No podemos ir a una operación sin conocer el entorno, sin conocer la cultura, sin conocer quién está allí, quién vive en aquel país o en aquella zona. Y no solamente eso, sino que además lo tenemos que incluir en el planeamiento de la operación y en la ejecución de la operación. El MADOC, junto con la Universidad de Granada, hemos hecho lo que hemos llamado el Experimento Multinacional 6, que nos lo encargaron los americanos, precisamente el Joint Force Commander, el mando conjunto americano, precisamente porque saben que nosotros tenemos una cierta empatía y una cierta capacidad para adaptarnos. Ese experimento duró 2 años, entre el MADOC y la Universidad de Granada, a la cual se adhirieron luego 10 países más, y conseguimos crear un entorno conceptual, unos procedimientos para planeamiento y unos procedimientos de ejecución en las operaciones que permiten elevar el ambiente, el conocimiento del país y el entorno cultural a uno de los primeros niveles como propia arma de defensa para nosotros mismos y también para integración dentro de la población civil que vive en esas zonas. Fue un éxito. Importante lo que dice el GEME con respecto al mando. Ha cambiado. Antes el que mandaba eran los grandes generales, los generales. Ahora los generales en operaciones mandamos muy poco. O casi nada. Esa es una realidad. Dice, deberá reforzarse el liderazgo del suboficial como responsable de la ejecución de la instrucción individual del soldado y colectiva en el marco del adiestramiento. Habla de los idiomas y dice, necesidad de idiomas en inglés y árabe para nuestra integración, actuación y seguimiento de conflictos. Y en eso estamos ahora mismo, porque el árabe no hay tradición en nuestro ejército y ni siquiera en nuestro país. Curiosamente, teniendo tan cerca estos países árabes, esa cornisa norte de África en el Mediterráneo. Vamos a hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo ya en tener especialistas en este idioma. Muy importante para no tener intermediarios cuando llevamos a cabo ciertas operaciones. Habla de las unidades, dice, la brigada como módulo básico del despliegue reunirá el mayor número de capacidades con carácter orgánico. Antes teníamos unidades y se consideraban unidades, siempre que digo antes me refiero al entorno que había hasta la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría. Y esas capacidades orgánicas, la brigada tenía muy poquitas, únicamente para cumplir sus misiones en el ámbito que le correspondía, pero ahora la brigada es la gran unidad, prácticamente la única gran unidad que debe reunir el máximo de capacidades, por lo que se pretende es mandar unidades orgánicas y que esas capacidades formen parte de la misma unidad. Es lo más sencillo y lo más fácil. Y especialmente aumento de capacidades en inteligencia, lo vemos a lo largo de la charla, y de inteligencia humana especialmente. Obtención de información y inteligencia a través de las relaciones humanas, agentes, el contacto directo, UMI. Los cuarteles generales van a ser siempre entornos multinacionales y cívico-militares donde civiles se tienen que integrar para atender áreas que los militares no debemos en algún momento del proceso de la solución del problema. El armamento y el material, importantísimo. Incrementar la seguridad. Ahora mismo los vehículos tienen que ser protegidos, que nos permitan que nuestros soldados, nuestras unidades militares, cuando se están desplazando,
aunque son blanco de acciones imprevistas, como son los IED, explosivos improvisados, artificios explosivos improvisados, no afecten a la integridad de nuestros órganos. Eso es una de las sorpresas que hemos tenido y que hemos tenido que resolver y que progresivamente estamos resolviendo. La información pública tiene que formar parte del planeamiento de cualquier operación, transmitiendo un mensaje veraz, oportuno y acorde a las fases de la operación. Y luego hay una cosa que es clara, y es la generación de fuerzas, algo que antes de la caída del muro de Berlín pues no se utilizaba, y es que para una operación la generación de fuerzas es multinacional, cada país pone ciertas funcionalidades que tiene y no otras porque no puede. Eso es clave. Y nosotros a nivel nacional tenemos que contribuir a esa generación de fuerzas, poniendo las capacidades que tenemos. Pero también dice el GEME que tenemos que considerar los reservistas voluntarios que pueden aportar con su perfil profesional funcionalidades que no tenemos. Me estoy acordando ahora mismo de médicos, sanitarios, ingenieros, políticos incluso. ¿Por qué no? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos en esas operaciones y más que nosotros, el país al que vamos a apoyar. Con referencia a la doctrina que les he mostrado antes, hay un pequeño cambio de concepto. Antes pasábamos de denominarlo doctrina, empleo de las fuerzas terrestres. Ahora directamente le llamamos empleo de las fuerzas terrestres, sin más. Luego quiere decir que es mucho más práctico y mucho más dirigido a tácticas, técnicas y procedimientos. Se pasa de lo específico, antes hablábamos solo del ejército, básicamente, a lo conjunto, combinado y multinacional. Y quisiera leer una cita de un general de división, se llamaba José Almirante Torroella, que uno de sus libros más importantes, los que estén metidos en este tema y les guste, pues es La guía del oficial en campaña de 1868. Y este almirante decía, dicen que Napoleón dijo en Santa Elena, cuando Napoleón ya estaba recluido en Santa Elena, es menester mudar de táctica cada 10 años. Sin duda, comprendiendo que lo que le tenía allí había sido precisamente no haberlo hecho. Napoleón fue un genio, pero un genio que perduró con las tácticas, técnicas y procedimientos. Dicen que fue el inventor de la logística, pero le duró demasiado y precisamente teniendo en cuenta los factores del ambiente, no le resultó muy bien. Recuerden ustedes las campañas de España y de Rusia. Bien, y dicen también, con respecto a otro pensador, Bellecchio, en fin, hace más de 13 siglos sentaba entre sus máximas: maniobras siempre nuevas hacen temible a un general. La conducta uniforme le vuelve despreciable. Y en efecto, en la táctica general se debe desechar toda rutina, toda costumbre tradicional y extraña a sus constantes móviles y conocidos fundamentos, las armas y el terreno. ¿Qué quiere decir? ¿Estábamos equivocados antes? Pues es posible, cuando teníamos tantos principios inmutables que nos daban pocas posibilidades de cambio. Cuando yo estudié, cuando estudiaron mis compañeros, la doctrina era la Biblia o el Corán. Y teníamos que ajustarnos a ello. La capacidad de la flexibilidad para poder movernos era mínima. Ahora no. Ahora las cosas se tienen que ajustar porque necesitamos resultados. Es verdad que antes teníamos un ejército de paz. Y es verdad que en ocasiones el ejército pues se movía en su entorno y vivía para sí mismo. Cuando el ejército ha tenido que cubrir la necesidad de asistir y apoyar a otros países en operaciones, hemos visto cuál es la esencia real de nuestra razón de ser. Y entonces hemos tenido que adaptarnos y habituarnos y crear procedimientos que nos permitan sacar resultados. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos innovadores de esta doctrina. Y en el espectro del conflicto, antes hablábamos de paz, crisis y guerra, o paz, conflicto armado y guerra. Ahora hay una gradación de 4 fases, donde no sabemos dónde están los límites. Está la situación de paz, donde actúan los militares,
la situación de crisis donde actuamos militares y civiles, la situación de conflicto armado donde básicamente estamos los militares y evidentemente la de guerra, que es exclusivamente nuestra. La de guerra prácticamente ahora mismo no la vemos como una posibilidad, pero tenemos que estar preparados para ella. Y actualmente, donde nos orientamos fundamentalmente es en la crisis y en los conflictos armados. Yo no sé si os estoy aburriendo demasiado, veo algunas caras, algunas cosillas, ¿verdad? Pero yo os tengo que hablar de esto, porque esta es la base de lo que luego os van a explicar en el nivel estratégico y operacional. En esta nueva doctrina las funciones de combate, había hablado antes de que eran 10, ahora ya se reducen a 6, y se definen 6 tipos de campaña o de operación principal. Y esto es importante porque ya define las posibles operaciones en las cuales nos vamos a mover. Y estos 6 tipos de campaña le llaman cooperación multinacional militar en tiempo de paz. Una, apoyo a autoridades civiles en territorio nacional, apoyo a la paz, estabilización, combate generalizado e intervención limitada. Todo eso, en todo eso podemos estar nosotros, pero no solo nosotros. Y luego, bajando un escalón más, hablamos de las acciones militares tácticas, que están incluidas dentro de ese tipo de operaciones. Y dentro de esas acciones militares tácticas hay una que es las acciones de estabilización, que es lo que nos lleva fundamentalmente a sacar nuevas doctrinas, tácticas y procedimientos para afrontar nuestros problemas. Ahora yo quisiera hablarles de las operaciones, pero no de una forma académica, sino respondiendo a unas preguntas muy sencillas. El qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Y con eso delimitar qué es lo que hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, en qué ambiente estamos. El qué respondería a los tipos de conflicto que llamamos asimétricos. Hemos hablado un poco de eso. Así, las nuevas doctrinas elevan este tipo de conflictos al escalón teórico más alto y los incluyen en lo que denominaríamos operaciones de estabilización. En ellas podrían estar incluidas las que en la doctrina del 2004, la anterior, denominábamos como operaciones de apoyo a la paz, con todas sus variantes, de prevención de conflictos, de establecimiento de la paz, imposición de la paz, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz. Todas ellas dentro de las operaciones que llamábamos no bélicas, recuerden, bélicas y no bélicas, antiguas clasificaciones que tenemos. En la actualidad estas operaciones tienen protagonismo y nos obligan a adaptar los procedimientos y los medios que correspondían a las operaciones bélicas y por extensión a las de menor intensidad, las no bélicas. Nosotros, los militares, tenemos los medios que teníamos antes. Tenemos que hacer otras cosas distintas, con otras percepciones, pero tenemos que adaptar los medios que tenemos. Son los mismos. Dentro de estos conflictos podemos incluir los de Bosnia-Herzegovina, los de Kosovo, los de Irak, los de Afganistán, los de Haití, Somalia y otros. Estos son verdaderamente los escenarios más comunes, lejos de España, y siempre formando parte de una fuerza multinacional. Sin pretender ser exhaustivo, y estamos dentro del qué, las acciones militares de este tipo de operaciones son las siguientes. La contrainsurgencia, contra un enemigo muy fluido y variable. Este enemigo puede ser el insurgente, puede ser yihadista, talibán, señor de la guerra, pirata, traficante de armas y de opio, bandidos, terroristas, guerrilla urbana. Y todo a la vez. Individualmente cada uno de esos adjetivos puede definirle, pero todo a la vez puede ser también un insurgente. De eso es lo que yo me he encontrado en Afganistán, por ejemplo. Otra de las acciones es la de monitorización y entrenamiento de policía y ejército local que permita cuanto antes dejar la seguridad en sus manos. Esta acción es la acción clave ahora mismo en las operaciones. Si nos queremos retirar de Afganistán en el 2014, hemos tenido que instruir y preparar un ejército y una policía afganos capaces de asegurar
el entorno, el país, para poder llevar a cabo y continuar con la gobernanza y la reconstrucción. La cooperación cívico-militar tiene más razón que en ningún otro momento en este tipo de operaciones. La inteligencia táctica UMI, de la cual ya he hablado, el apoyo a las instituciones locales en gobernanza es fundamental y, evidentemente, el final de este tipo de operaciones es obtener un nivel adecuado en reconstrucción y desarrollo del país en cuestión. Y todo ello dentro de 3 áreas de actuación simultáneas y progresivas a la vez. El militar, cuando llega a un teatro de operaciones, tiene que trabajar y actuar en 3 campos. El primero, bien conocido y perfectamente comprensible, es el de la seguridad. Tiene que permitir un entorno seguro para poder llevar a cabo el resto de las actuaciones. Luego hay otro paralelo que es apoyar al país en cuestión en la gobernanza o gobernabilidad, que las instituciones legales se implanten. Y el tercero, la reconstrucción y el desarrollo, es el fin final de todas las operaciones. Y esto es consecuencia del apoyo decidido de la comunidad internacional y sobre todo de la capacidad monetaria que los países aporten para que ese país salga adelante. Todo eso tiene varias gradaciones. Al principio solo hay militares y se ocupan exclusivamente de la seguridad. Conforme el entorno se va clarificando y siendo más seguro, podemos hacer gobernanza y empezamos con la reconstrucción y desarrollo para terminar al final exclusivamente con reconstrucción y desarrollo. ¿El quién? Hablamos de los actores. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, los militares, los cooperantes. Primero, somos ejércitos mucho más reducidos, mucho más pequeños, pequeñas unidades. No tienen nada que ver con los cuerpos de ejército que hablábamos antes de la caída del muro de Berlín. El predominio de la infantería o de sus procedimientos de actuación. La inteligencia táctica y la de imágenes a través o por medio de imágenes de los drones o los aviones no tripulados es fundamental hasta el nivel táctico más elemental. Las pequeñas unidades son, como ya he dicho antes, batallón, compañía, sección y pelotón. Pequeñas unidades mínimas que varían entre los 600 hombres hasta los 4 o 5 hombres. Ya he dicho antes el protagonismo del mando. Son los pequeños mandos, tenientes, capitanes, sargentos, tienen una responsabilidad enorme. Los generales allí ya hacemos poco. Les quiero hacer una referencia. Estados Unidos siempre ha sido para nosotros una referencia porque son los más evolucionados en ciertos aspectos, en otros no. Pero ellos hacen todos los años, y hace 10 días se ha llevado a cabo en Estados Unidos, en Washington, una conferencia anual de la asociación Association of the United States Army, AUSA, donde se reúnen todos aquellos que han formado parte, autoridades del Ejército de Tierra, de las empresas que han contribuido, de los órganos políticos de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Defensa, con la finalidad de reflexionar y de sacar conclusiones para el futuro. Y dicen en esa conferencia, una de las conclusiones, que el pelotón, fíjense ustedes, una pequeña unidad de 10, 12, puede variar, 4 hombres, es la unidad protagonista y lo será en los próximos años. No hablamos de brigadas ni de cuerpos de ejército, lo dicen los americanos. Y evidentemente el liderazgo corresponderá a esos pequeños mandos que son suboficiales y que están directamente en contacto con otros. Necesitamos líderes de poca graduación, totalmente integrados con la tropa, con gran capacidad de decisión y flexibilidad ante los muy variados condicionantes de la acción. En muchos foros, lo habrán oído ustedes, los que han leído algo sobre estos temas, que estamos hablando ahora mismo de la guerra de los capitanes, o la figura del cabo estratégico. ¿Por qué decimos esto? Porque imagínense ustedes, cuando decimos esto, es porque un cabo, en una operación de este tipo, con su escuadra, con sus 2 o 3 hombres, puede tener un error del tipo de acciones colaterales, por ejemplo, una muerte de un civil que no tiene nada que ver nada en la operación, que puede tener una influencia enorme y llegar incluso hasta el nivel estratégico. Con lo cual, la operación que se lleve a cabo, por muy positiva que haya sido, se ha podido llevar abajo, precisamente porque uno de estos líderes de pequeño nivel
ha metido la pata o simplemente se ha equivocado. Esa es la importancia que tenemos ahora nosotros en la sociedad. Estos líderes tienen que asumir decisiones que normalmente no estaban acostumbrados a asumir y que siempre tenían encima el paraguas de sus mandos superiores. ¿Quiénes son ellos, nuestros oponentes? Pues los insurgentes, algunos, los he descrito antes. Son pobres, a título personal, desarrapados, con costumbres tribales, ancestrales, desprovistos del concepto de moral occidental, ojo que sus valores no son los mismos, sobreviven todos los días y tienen que luchar para dar comida a su gente, a sus familias, se van con quien más les da. Si es la fuerza multinacional quien les paga $300 para llevar a cabo la actividad que sea, o empeñarles en un trabajo, en una base, se van a ir con ellos si los talibanes les están ofreciendo $200 para combatir con ellos. No hay parámetros morales en este campo, y con esta gente, que todos los días sobrevive. La población donde estamos, dentro del quién, es el caldo de cultivo de la insurgencia. Viven entre ellos, se esconden, combaten, provocan actos terroristas, son volubles en función de lo que reciben, de las amenazas y de las extorsiones. El verdadero objetivo de las fuerzas militares no es actualmente destruir al oponente, sino ganarse a la población. Ojo con esto, eso es otra cosa que a los militares nos ha costado cambiar. Hay que ganarse sus corazones y sus mentes, la de la población, porque así podremos controlar la insurgencia. Si la población rechaza la insurgencia, nosotros estaremos empezando a ganar el conflicto. Pero si la población asume que la insurgencia es suya y lucha para ellos, jamás ganaremos el conflicto. La cultura del país es muy distinta y muy distante a la nuestra. Por eso del cultural awareness que dije antes, la percepción intercultural que tenemos que tener todos los que nos vemos inmersos en una operación de ese tipo, en el planeamiento y en la ejecución de las operaciones. En estos países hay que pensar que no es una sociedad homogénea como la nuestra. En estos países hay etnias, hay tribus, hay culturas, hay lenguas distintas y normalmente existen enfrentamientos históricos entre ellos. Contra eso tenemos que luchar y en eso nos tenemos que mover. Pasamos al cómo. Me refiero fundamentalmente a los procedimientos de combate y otras acciones. Ya he dicho que son unidades pequeñas y muy fluidas. La protección de la fuerza asume una importancia capital. Si hablamos de las formaciones militares y de los conflictos antes de la caída del muro de Berlín, la propia seguridad de las unidades se le daba por el hecho de que esas unidades estaban inmersas en un despliegue. Ahora mismo no hay tal despliegue. Ahora mismo la unidad que está trabajando y el individuo tienen riesgo en todo momento. Luego la protección, incluso individual, es una de las claves. El nuevo ambiente provoca la evolución del armamento y de los materiales. Ya no necesitamos grandes potencias de fuego, grandes potencias artilleras. Lo que sí que necesitamos es rapidez en la respuesta y sobre todo precisión para evitar daños colaterales. La movilidad de los medios de transporte tiene que ser excepcional. Normalmente no hay carreteras. Los medios de transporte se tienen que adaptar a eso. ¿Cuál fue uno de mis principales problemas cuando yo llegué a Afganistán? En la provincia de Bardis, que yo llevaba, no había ni una sola carretera asfaltada. Los vehículos que llevaba eran vehículos todoterreno, pero no para un todoterreno afgano. Afganistán es un país donde las diferencias de nivel, los escarpados, el terreno es verdaderamente complicado. No nos servían esos vehículos. Y además, a esos vehículos había que dotarlos de la protección necesaria para evitar que esas acciones de explosivos improvisados pudiesen llegar y producir bajas a nuestros soldados. Con lo cual, pues, ha sido necesario evolucionar. Y en eso estamos. Se necesitan transmisiones, pero de tal manera que llegue desde el soldado que tiene su radio y que está hablando con su sargento, hasta el coronel que está coordinando la operación. Luego esas transmisiones tienen que estar todas en red.
para poder en un momento determinado intervenir. Los aspectos conjuntos son clave. El apoyo aéreo en una operación terrestre ahora es fundamental. El ejército del aire lo necesitamos en apoyo táctico a esa operación, a esa acción insurgente, muchísimo más que antes, pero además, sobre todo, con oportunidad. Es cuestión de minutos. Y así lo estamos viendo todos los días. Los informes que yo llevo. En el momento que hay un TIC quiere decir contacto con el enemigo, es decir, que nos están disparando y nos estamos defendiendo. En el momento que hay un TIC, automáticamente ese TIC se declara, rápidamente pedimos apoyo aéreo. Y tenemos dos aviones, fundamentalmente, dos aviones de OTAN, pero básicamente suelen ser los italianos, normalmente en el área nuestra en Afganistán, las que acuden a nuestro apoyo. Y todo eso en 5 o 10 minutos. Si lo hicieran más tarde, perderíamos la oportunidad. El aumento de la capacidad de supervivencia. La protección individual del soldado tiene que ser muchísimo mayor. Y los medios para vivaquear en cualquier condición. Las operaciones sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan. Nos lo impone el terreno en las condiciones climatológicas y la dificultad de saber qué es lo que va a hacer el movimiento insurgente. El apoyo sanitario, clave. Tenemos que tener médicos in situ, porque el riesgo es mucho mayor. Pero además no solamente eso, sino que a la vez que nos apoyamos a nosotros mismos, tenemos que apoyar a la población por donde vamos. Eso es una de las formas con las cuales nos ganamos a esa población. Y luego, evidentemente, es la logística de proyección. Estamos trabajando, por ejemplo, en Afganistán, a 6.000 kilómetros. Y estamos trabajando en un país donde no podemos obtener explotación local. Luego tenemos que pensar en una logística distinta. ¿Dónde? ¿Cuáles son los escenarios de conflicto? No son nuestros países, sino son otros que están alejados, como ya acabo de decir. Los teatros son países o áreas completas. Ya no tienen frentes estabilizados como pasaba antes de la caída del muro. Con zona de combate donde únicamente están los ejércitos contendientes, la zona de retaguardia donde se desarrolla la actividad logística bajo control militar y la zona del interior con una actividad, no hay normalmente actividad armada, pero sí que tenían una economía de guerra. Ese no es el caso ahora. Ahora mismo tenemos las unidades armadas mezcladas con los civiles, con la actividad logística, con la actividad insurgente, con el ejercicio de la autoridad civil en la misma zona, grandes programas de reconstrucción, terrorismo. Eso es lo que ocurre ahora mismo. Eso es una mezcla. ¿Cómo se gestiona eso? Es mucho más difícil para un militar afrontar estos conflictos que antes. Es la guerra simétrica y los procedimientos de combate tradicionales no sirven. El riesgo de daños colaterales, como ya se ha apuntado, era mínimo en los escenarios de guerra fría. Ahora es clave porque las acciones armadas se llevan a cabo entre la gente. Eso es importantísimo para entender lo que estamos haciendo ahora. Las acciones armadas se llevan a cabo entre la gente. Antes saben ustedes que había un teatro de operaciones, una zona de riesgo donde se iban a llevar a cabo las operaciones, se evacuaba al personal civil y se llevan a cabo las operaciones. Ahora no, ese no es el caso. El objetivo es mucho menos físico. El objetivo ya no es una concentración de fuerzas, un núcleo logístico. No consiste en romper el frente enemigo y en volver sobre las retaguardias como ocurrió en la guerra relámpago. Es otra historia. Ahora consiste, como decimos, en ganarse el corazón y la mente de la población. Y las acciones armadas ilimitadas que hay que hacer y que hacemos no son decisorias ni prioritarias. Y volvemos a la importancia de los daños colaterales. ¿El cuándo? El tiempo deja de ser un factor esencial. Tenemos que pensar en eso. Hay políticos que no lo creen, pero el tiempo deja de ser un factor esencial. Estos conflictos no se resuelven rápidamente, se necesitan años y un gran esfuerzo económico a cargo normalmente de la comunidad internacional. ¿Cuándo se resuelven los conflictos? Cuando el país llega a una situación estable y un nivel mínimo de reconstrucción y desarrollo. Ahí terminamos. Pero hasta entonces el riesgo sigue existiendo, el riesgo de inestabilidad. Como ya he dicho antes, el
En el tiempo que dura un conflicto, la gradación de las operaciones militares se enmarca en la necesidad inicial de crear un entorno seguro y afrontar todas aquellas funciones que nadie, excepto los militares, pueden asegurar. Luego, progresivamente, se va dando paso a organizaciones civiles y agencias que asumen el apoyo a la gobernanza y a la reconstrucción y desarrollo, hasta llegar a ser los únicos actores al final del conflicto. ¿Hasta cuándo este tipo de conflictos? La pregunta del millón. No es fácil decirlo. Y de la misma manera que nos ha sorprendido su protagonismo en la actualidad, en función de la situación mundial, podrían sorprendernos otros escenarios que ahora ni siquiera se nos ocurren. Pero pensamos que actualmente, tal como estamos, y no solo nosotros, sino los demás países, incluidos los Estados Unidos, que en un periodo de 10 o 15 años no habrá variaciones, y por esa razón estamos planeando con horizontes de 10 o 15 años. Solamente hacer una referencia, en la conferencia esta que he dicho de Estados Unidos, al secretario de Defensa Panetta, que es el equivalente al ministro de Defensa nuestro. Dice, será difícil repetir operaciones similares a la tormenta del desierto. Recuerda lo que fue la tormenta del desierto. Una gran preparación artillera de aviación, un ataque en masa fundamentalmente de medios acorazados para intentar obtener un objetivo estratégico. Bueno, eso ya ni se plantea. El enemigo, más que nunca, va a buscar en el futuro el combate asimétrico, que le proporciona ventajas sobre nosotros. Esa es una realidad. América os pidió que fueseis la mejor fuerza de contrainsurgencia, y así lo hicisteis. Todavía necesitamos un ejército que pueda proporcionar Security Force Assistance, que pueda ayudar a reconstruir a nuestros aliados con una pequeña presencia y realicen misiones de instrucción y adiestramiento. ¿Qué quiere decir Panetta con esto? Pues que la siguiente fase no es puramente de combate, sino de formación. Crear o permitir que un ejército o una policía pueda asumir responsabilidades. Lo tenemos claro en Afganistán. Si no hemos conseguido eso en Afganistán, el problema no se resolverá. Porque para irnos en el 2014 tiene que haber un entorno lo suficientemente seguro para llevar a cabo los otros dos aspectos, gobernanza y reconstrucción y desarrollo, que podemos hacer nosotros algo los militares, pero el peso específico recaerá fundamentalmente en organizaciones civiles. Bien, yo voy a terminar ya, creo que estoy en tiempo, ¿no?, haciendo unas referencias de un libro que para mí, permitidme que lo diga, estoy seguro que los que nos dedicamos a esto sabemos de qué hablamos, muy importante y que debería leerse a los que les gustan estos temas. El libro se llama The Utility of Force, el arte de la guerra en el mundo moderno. Y son reflexiones hechas hasta el año 2002, fundamentalmente de la década de los 90. La década de los 90, donde algunos ni siquiera nos planteábamos de lo que yo estoy hablando ahora. Habíamos hecho operaciones y se habían sacado enseñanzas, pero no nos planteábamos eso, y mucho menos teníamos doctrina para poderlo hacer. El autor es el general Sir Rupert Smith, británico, nacido en el 43, crítico, muy crítico en la época, muy crítico en su libro y muy criticado también, fundamentalmente por los suyos, por los británicos, y también en la OTAN. Yo me acuerdo, yo estaba entonces destinado en un cuartel general multinacional en Estrasburgo, y recuerdo las críticas al general Rupert Smith. Ahora ponen en evidencia a todos los críticos de mediados de la primera década, efectivamente. En 1990 tiene experiencia porque en 1990 manda la primera división mecanizada británica en la primera guerra del Golfo. En el 95 dirigió la misión de UNPROFOR en Sarajevo y luego en KFOR en Kosovo. Sus notas son reflexiones y lecciones aprendidas de esa década de los 90. Y ya retirado puede y se atreve a sacar este libro, porque en activo hubiese sido imposible. Y voy a seleccionar algunas citas y párrafos para terminar ya con esta vara que os estoy dando. Dice, la guerra industrial, sabéis que es un concepto que se emplea, la guerra de la época de la Guerra Fría, ha dejado de existir. Nos encontramos inmersos en la guerra entre las gentes,
Debemos adoptar y organizar nuestras instituciones a esta realidad latente si queremos triunfar en los conflictos y enfrentarnos a los que nos enfrentemos. Y dice, ya lo decía entonces, en la guerra entre las personas, el objetivo estratégico es atraer la voluntad de la población y de sus líderes, y de esta manera obtener la fuerza. Curiosamente, la fuerza se obtiene a través de, como dice él, de atraer la voluntad de la gente entre la que se está llevando a cabo el concepto. La ausencia de un enemigo definido es la principal razón de lo improbable de llevar a cabo una guerra industrial, y es por ello uno de los principales elementos del nuevo paradigma de guerra. Verdaderamente es el paradigma al que nos enfrentamos. Dice, actualmente es frecuente que las fuerzas militares alcancen éxitos locales, pero suele ocurrir que no producen resultados políticos. No existe el ya concepto de victoria decisiva. Eso se ha terminado. Y hay una cosa interesante para políticos, para civiles, para la sociedad en general, que dice ya entonces decía, la confusión actualmente reinante en la sociedad y en los políticos sobre la verdadera naturaleza de los ejércitos, concebido en época industrial, hace que sean enviados para propósitos humanitarios y policiales, para los cuales no están ni entrenados ni diseñados. Y ahí perfectamente lo podríamos aplicar para los años desde, por ejemplo, el 90 y tantos, 95, a 2002, 2003. Y yo añado, si bien esta confusión actualmente existe y sigue existiendo, los ejércitos por sí mismos han reaccionado y adaptado su preparación a las nuevas misiones, sin descuidar sus anteriores capacidades. También las misiones militares se han integrado, en las misiones militares se han integrado policías. No hablo de Guardia Civil, porque la Guardia Civil la considero militar, con funciones muy concretas. También lleva a cabo misiones policiales, evidentemente. Pero dentro del ámbito de las operaciones actuales hay una misión clara que perfectamente asume la Guardia Civil, que es la de Provost Marshal, relacionado con la seguridad, relacionado con la acción política en campaña, relacionado, en fin, con muchos campos que son verdaderamente los suyos. Y que solamente ellos, siendo militares, son capaces de llevar a cabo. Para finalizar, quiero hablar de 6 puntos que nos dice el general Rupert Smith para caracterizar a la guerra entre la gente. Dice, luchamos entre la gente, hecho maximizado por la presencia constante de los medios de comunicación en el frente. Luchamos tanto en las salas de estar del mundo, en nuestras casas, como en las calles de una ciudad en conflicto. Fíjense en si han variado los conflictos, o al menos la percepción. Los fines por los que luchamos no son los claros fines de la guerra industrial entre estados. Ya no son conflictos entre estados, es otro tema. Es sacar adelante un estado, pero no es un conflicto entre 2 estados, o entre 3, o entre 2 coaliciones. Los conflictos no están definidos en el tiempo, ya que buscamos un estado de las cosas o condición, lo hemos comentado. Luchamos, fíjense, para no perder fuerza, en vez de usar la fuerza para conseguir el objetivo a cualquier costo. Luchamos para no perder fuerza. Y en cada ocasión, nuevos usos se encuentran para viejas armas. Eso es lo que hemos tenido que hacer. Y sobre todo ahora, donde la situación en el entorno económico no nos permite pensar en evoluciones de armamentos que se adapten mucho más al entorno en el que estamos viviendo. Los actores no son los estados, sino coaliciones multinacionales o grupos de insurgentes. Bien, termino. Yo espero que estas ideas y referencias les hayan servido para entender los nuevos conflictos y no para confundir más en esta nebulosa de las acciones armadas en la actualidad, sobre todo cuando a partir de ahora les van a hablar fundamentalmente de estrategia. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias a General Cantero, porque ha
conseguido presentar una cuestión técnica, como es la doctrina militar, de forma didáctica y comprensible. Y también porque ha sido interesante bajar al terreno, además con la experiencia, o sea, con esto añadido de que tenemos experiencia en Afganistán. Eso creo que ha dado un interés especial. Abrimos un breve turno de preguntas, ¿no? Si hay alguna cuestión. Sí. Yo quisiera preguntarle en general un poco que me ampliara esto de que digo al final de el cuándo. O sea, ¿cuándo se debe retirar? Claro, hay fechas, como han puesto fecha, España ha puesto fecha, Francia, y ha dicho usted cuando se reconstruya y esto significa un avance, un desarrollo, por ejemplo en Afganistán, pero pues lo que estamos viendo sobre el terreno es un poco, me atrevería yo a decir un poco utópico, rápido, es decir, está reconstruido, se va a reconstruir cuando ellos, la misma insurgencia revienta, por decirlo de alguna manera, a cada rato, pues, infraestructura, aparte de asesinar personas, ¿no? Entonces yo quisiera, si me pudiera usted un poco ampliar eso, ¿no? Ese concepto o esa perspectiva de cuándo, o sea, cuándo es un punto en que no solo la economía, como está hoy en día, nos dice, mire, es ahora que hay que irse, sino sobre el terreno, ¿cuándo? ¿Qué debe haber allí concretado para decir, bueno, es ahora? ¿Sí? Gracias. Efectivamente, esa es la pregunta del millón, esa es la clave. Pero vamos a ver, Obama marca una fecha, marcó inicialmente otra, ha marcado una fecha para la retirada de las tropas. Evidentemente un político tiene condicionantes políticos, un militar las cosas las ve desde otros puntos de vista, y desde el punto de vista táctico y operacional. He hablado de que hay tres parámetros en este tipo de operaciones, sintetizando todas las actividades que ahí se llevan. Está el parámetro de la seguridad, está el parámetro de la gobernanza, importantísimo para que el país asuma e implante sus estructuras legales, y está el parámetro de la reconstrucción y desarrollo. Los militares nos ocupamos fundamentalmente de la seguridad y pretendemos crear un entorno seguro que permita llevar a cabo una vida normal o lo más parecido a lo normal. Cuando nosotros hemos conseguido eso, nuestra misión prácticamente está terminada. Pero lo que ocurre es que en los pasos iniciales, en una situación como la de Afganistán, no hay quien puede ocuparse de los otros dos parámetros, de la gobernanza y de la reconstrucción y desarrollo. Luego, por lo tanto, inicialmente somos los militares, con algunos civiles normalmente estatales integrados, los que asumimos esas dos facetas. Todo esto va evolucionando y el objetivo final es que el país consiga un nivel de reconstrucción y desarrollo que le permita vivir por sí mismo. Para eso, nosotros militares tenemos que conseguir, como he dicho, que ese entorno seguro sea el suficiente para poder desarrollar las otras dos funciones, gobernanza y reconstrucción. Pero ahí no se ha acabado la misión, quizá para la mayoría de los militares, pero los estados empeñados tienen que continuar facilitando espacios y apoyando la gobernanza y la reconstrucción y desarrollo. Y se terminará, no se sabe, todo será objeto de decir cuál es el nivel de reconstrucción y desarrollo, de estabilidad en el país que queremos conseguir. Para eso se necesita apoyo de expertos y se necesita un gran esfuerzo económico por parte de las potencias que están apoyando el sistema. Por lo tanto, hablando como militar, hablando del cual nosotros nos debemos ir cuando tengamos asegurado que su policía y su ejército son capaces de asumir sus responsabilidades en el país y permitir desarrollar el resto. La gobernanza, que los gobernadores en las provincias actúen sin el riesgo que tienen ahora mismo, y la reconstrucción y desarrollo, que cuando se están haciendo carreteras, se están haciendo hospitales, no hay insurgentes que los ataquen y que impidan esas actuaciones. ¿Lo vamos a conseguir en el 2014? Lo he dicho en la charla. Ahora, para los americanos y para el resto, la prioridad es informar a la policía y al ejército afgano.
para que en esa fecha que ya marcó Obama nos permita, o les permita a todos irnos. ¿Lo vamos a conseguir? Esperemos que sí. Y luego también quería decir otra cosa, porque es verdad, hay pesimismo en la opinión pública. Y hay pesimismo porque la opinión pública lo que cuela, lo que llega, es fundamentalmente los hechos luctuosos. Y eso conforma una idea del ambiente bastante negativa. Los que estamos siguiendo los conflictos, sí que es verdad, por ejemplo, el conflicto de Afganistán, que es un conflicto complicado, que llevamos bastantes años, sí que hay avances. El general macrista ya le dio un impulso importante. El general Petraeus, que acaba de dejarlo y ahora es el jefe de la CIA, le dio un impulso importante. Se han hecho cosas y se ha avanzado. No estamos como hace 8 años, en absoluto. Estamos mejor. El único problema es que es cuando la insurgencia se siente acosada, es cuando más acciones hace. Y eso es lo que se ve, evidentemente. Pero volviendo a su pregunta, nuestro objetivo es que en el 2014 la policía y el ejército sea autónomo. Ese es el cuándo para nosotros ahora mismo. Pero no el cuándo para la misión. El cuándo para la misión es cuando se logre un nivel de convivencia mínimo, un nivel de desarrollo adecuado en ese país y en todos los conflictos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay una? Sí. Vale, 3 y con esto cerramos. Buenos días. Le gustaría preguntar qué opina usted sobre, digamos, la idea sobre el movimiento del 15M sobre la doctrina Monroe, que está, digamos, en contra de esta doctrina porque piensan que, digamos, se está militarizando la universidad o piensan que quieren que el ejército se vaya de la universidad. ¿Qué piensa sobre esto? Gracias. Bueno, pues yo respeto todas las opciones y por supuesto respeto esa opción. Mi opinión personal, pues que las Fuerzas Armadas, he dicho antes, las actividades que realizan es parte de la acción exterior del Estado, se quiera o no se quiera. Y por lo tanto debe llegar a todos los estatus de la sociedad, universitaria, no universitaria, del tipo que sea. Esa es mi opinión, pero respeto perfectamente lo que ustedes piensan. Ese orden del que se dice que tan pronto se entiende que ha sido establecido y por lo cual ya pues los que han ido para restablecerlo quieren cumplir la misión, en ese orden se toma en cuenta un parámetro desde el punto de vista occidental o también se toma en cuenta lo que es la cultura de ese pueblo y donde se vive, porque entiendo yo que un orden establecido de 1, 2 o 3 años, cuando de una manera hay una costumbre ancestral, sería cosa de verlo con el tiempo. Es mi pregunta, más o menos. Tiene toda la razón. Yo he hecho algunas referencias a eso. He hablado de la importancia de ese experimento multinacional que hemos hecho aquí en Granada con la universidad para el mundo entero, que es el Cultural Awareness, es decir, la concienciación intercultural. Ninguna de estas operaciones en el ámbito de la estabilización se puede plantear si no ha habido un estudio serio en el planeamiento y si en la ejecución no se tienen en cuenta esos parámetros culturales y ancestrales. Vamos a ver, yo me atrevo a decir que los objetivos son considerar el nivel de democracia que nosotros tenemos, porque eso va a ser imposible en muchas culturas. Los objetivos fundamentales es permitirles o ayudarles a que consigan un nivel de convivencia adecuado. Y a veces ese nivel de convivencia no se ajusta a nuestros parámetros. Si vamos con nuestras ideas, lo he dicho antes también, estamos totalmente equivocados. En Afganistán, en Somalia, incluso en Bosnia y Herzegovina en su momento, con toda la influencia turca y el choque de culturas cristiana y musulmana. Si vamos con los parámetros occidentales, nos estamos topando contra un muro. Debemos pretender integrarnos siendo comprensivos. Y en esto tengo que decir una cosa. Si un país lo ha sido, sin tener reglas escritas y normas escritas, ha sido España. Y por eso nos ha ido bien en las misiones. Otros no pueden decir lo mismo. No sé si le respondo. Ya la última pregunta. Buenos días. Aprovechando su experiencia en Afganistán y sobre las 6 funciones de combate de las que antes nos hablaba,
Cuando España interviene en Afganistán en la operación ISAF, interviene únicamente utilizando la fuerza en defensa propia, es decir, no interviene en funciones de combate. Sin embargo, cuando se expande e interviene, por ejemplo, en la provincia de Herat, tan cerca de la zona sur que es más conflictiva, y por ejemplo, cuando intervienen en la operación Aquiles en el 2007, en la que la ministra reconoció que España había llevado a cabo operaciones de impermeabilización de las fronteras en ayuda a las fuerzas que estaban en el sur, ¿esto nos llevaría a hablar de cierta obsolescencia en las funciones defensivas y de combate en los escenarios de los que nos está hablando? Gracias. Efectivamente, dentro de las operaciones militares actuales están las ofensivas, las defensivas, las de estabilización y las de apoyo. Y las de estabilización es un conjunto de todas ellas. Una cosa que ha cambiado en el entorno en el que estamos trabajando es la legalidad. Y esa legalidad de la actuación de nuestras tropas se ve matizada por las reglas de enfrentamiento. En función del tipo de operación, cada operación hay unas limitaciones, unas posibilidades de empleo de la fuerza que están matizadas por esas reglas de enfrentamiento. Y a esas reglas de enfrentamiento, todos los militares, y de ahí viene el problema en la asunción de responsabilidades hasta el nivel más bajo, nivel soldado, tienen que conocerlas y practicarlas. Y todo eso en función de ser justos, en función de los conocimientos culturales de la zona, etcétera, de lo que acabamos de hablar. Efectivamente hay acciones armadas. Y yo lo digo muchas veces. En ocasiones, el militar pierde una de sus principales armas para combatir a su oponente, que es la iniciativa. Pero me lo exige la misión. Estoy pensando ahora mismo en una operación de la semana pasada. Yo recibo información de todas las operaciones, porque nosotros analizamos, y estoy pensando en una operación que tuvimos Sayatés, estoy un poco familiarizado con el teatro de operaciones, la provincia de Valdes. Sayatés, nosotros tenemos una base, no permanente, pero necesaria porque era una zona de atentados continuos, de ataques. Bueno, la semana pasada, fue el día 19, fuimos siguiendo a través de los medios de contrainteligencia la concentración de talibanes para atacarnos a un convoy que nosotros estábamos formando y que iba a salir, ya estaba saliendo, para hacer un reconocimiento. Sabíamos de dónde venían, sabíamos dónde se concentraban, sabíamos dónde estaban. Todo eso en base a lo que llamamos guerra electrónica, que es obtención de datos por escucha procedentes de medios civiles por satélites, Turayas, por ejemplo. Cuando los teníamos localizados, utilizamos los UAVs tácticos y ya nos fueron llegando imágenes directamente. Vimos exactamente lo que estaba haciendo. Y en el momento en que ellos, a 700, 800 metros, porque no tienen medios para acercarse, y además lo hacen para tener el menor riesgo posible, comenzaron a dispararnos. Nuestra actuación, ¿cuál hubiese sido en otro momento? Pedirle a la aviación que bombardee esa concentración, pero con antelación. Pero estoy seguro de que esa concentración es exclusivamente de insurgentes o no. Estoy seguro que no hay civiles ahí, que estaban además cerca del núcleo de población. Si yo en esa acción produzco daños colaterales, que quiere decir que mueren niños o personal civil, ¿qué estoy haciendo? Esto muestra la complejidad de las operaciones actuales. Hasta que yo no estoy seguro al 100% que contra el que tengo que combatir es un talibán o un insurgente y no voy a provocar medios colaterales, no puedo actuar. Y eso me lo fijan las reglas de enfrentamiento. Yo no sé si le respondo. Muy bien, pues muchas gracias.